Amén. Bueno, pues pueden ocupar su lugar y vamos a continuar este pasaje de Primera de Corintios 9, del 8 al 11. Y antes de comenzar, ahí nos habíamos quedado, pero es del 1 al 14. Para tener en mente, vamos a leer. Es un pasaje bastante largo. Les pido me sigan con su vista. Vamos a leer el pasaje para tenerlo en mente. Dice así, 1 de Corintios 9, del 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿O los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que es el pasaje que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y continuamos aún en esta semana o en este día donde estamos hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y cómo debemos de utilizar esa libertad. Como hemos estado viendo, hay actividades, hay cosas que la palabra rotundamente nos prohíbe que no debemos de hacer. Y también hay cosas donde la palabra de Dios nos indica claramente que sí debemos de hacer. O sea, lo que podemos decir negro o blanco y negro, eso está claramente descrito en la Escritura, ¿no? Pero hay cosas que caen en el área en medio, ni son buenas ni son malas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que conocemos como actividades o cosas que caen en el área gris. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esa situación cuando sabemos que vamos a hacer una actividad que ni es buena? O sea, no nos dice la Escritura que sea buena hacerla, ni tampoco nos dice que sea mala hacerla. Entonces, ¿qué debemos de hacer como creyentes?
Bueno, el apóstol Pablo estableció un principio, lo cual vamos a, en el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 9, nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué? Tropezadero para los débiles, ¿sí? Así que cuando no sepamos qué hacer, o que estemos a punto de hacer una actividad que no sea, que la Biblia no nos diga que sea buena o sea mala, entonces lo que tenemos que ver es que lo que vamos a hacer no sea tropezadero para los más débiles. Es el principio que Pablo estableció. Ahora, en este capítulo 9, ese fue el principio. Pablo estableció el principio en el capítulo 8. En el capítulo 9 que estamos viendo en esta mañana, el apóstol Pablo da un ejemplo, o sea, lo ilustra la libertad. O sea, ilustra precisamente ese principio que estableció en el capítulo 8. ¿Y cuál es esa ilustración? Bueno, el apóstol Pablo dice que él es apóstol y como apóstol, él tenía todo derecho de que las iglesias, ¿qué? Lo sostuvieran, ¿sí? Lo apoyaran económicamente. Pero, aunque él tenía ese derecho, y por eso es que estamos viendo, pero al establecer ese derecho que él tenía como apóstol, nos da 6 razones por las cuales debemos de apoyar al hombre de Dios. Así que él establece esos principios de por qué debemos de apoyar al hombre de Dios, pero está ilustrando que él tiene todo derecho por lo establecido, pero que él decidió no aceptar ese derecho, ¿sí? Porque aunque el Señor nos permite, nos da la libertad para hacer ciertas cosas, siempre y cuando, como dijo Pablo, estableció al principio, que lo que hagamos no ofenda a los más débiles, también tenemos la libertad de optar no hacerlo, ¿sí? Y el apóstol Pablo tenía todo el derecho de que las iglesias lo apoyaran, pero él optó a que no lo hicieran, ¿sí? Él no reclamó ese derecho, sino que, ¿cómo se dice lo contrario? Rechazó ese derecho, ¿sí? O sea, él estaba en toda libertad de que las iglesias lo apoyaran económicamente, pero él decidió que no reclamaría ese derecho, ¿sí? Se negó a ese derecho. Y pues la palabra de Dios no dice que ¿cómo se dice? Que tiene que ser, que obligatoriamente tenía que reclamar ese derecho, ¿sí? Aunque lo podía hacer, ¿sí? Lo podía hacer, por eso es que establece estos principios. Pero él, para no ofender a los demás, decidió no hacerlo, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque él era misionero. El apóstol Pablo fue misionero, estableció las iglesias, así que cuando él llegaba a un lugar donde no se había predicado el evangelio de Jesucristo, él se vería muy mal, ¿verdad?, que él llegara y empezara a pedirles dinero para su sostenimiento, ¿sí? Inclusive muchas personas lo verían como, bueno, este nomás vino a predicar lo que está diciendo para que lo mantengamos, ¿sí? Entonces él decidió no ser apoyado hasta después, ya que la iglesia estuviese, ¿qué?, establecida, ¿sí? Porque pudiera ser que algunas personas no creyeran el evangelio porque estuviesen pensando que Pablo solamente estaba ahí por su propio beneficio, ¿sí? Así que por esa razón él decidió no aceptar el apoyo, lo cual también por eso es que está ilustrando
el principio que estableció en el capítulo 8, ¿verdad? Donde la palabra de Dios no lo obliga a que reciba ese apoyo, pero sí dice, sí está establecido que se debe dar ese apoyo, ¿sí? Así que él decide no recibirlo por no ofender a los que pudieran escuchar el evangelio, y por razón de que estuviese pidiendo dinero para su apoyo, decidieron no creer el evangelio, ¿sí? Así que ahí tenemos una perfecta ilustración y está usando su propia persona para ilustrar ese principio. Más adelante él usa otro principio que vamos a ver más adelante acerca de Israel. Pero aquí está usando su propia persona como ilustración. Y ya vimos, ¿verdad?, que él como comenzamos a ver, él establece el primer derecho, ¿verdad? Donde dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? ¿Acaso no tenía el derecho de comer? Al menos no tenía el derecho de que la iglesia le diera para comer y beber. Claro que sí, ¿sí? Así que es la primera cosa que él establece, ¿verdad? Ya que los otros apóstoles nos dice, bueno, una vez de que él ya estableció que él era apóstol, dice, no soy apóstol, no soy libre. Y aquí donde dice, no soy libre, ¿sí? Los corintios reclamaban libertad, ¿sí? ¿Libertad para qué? Para comer de los alimentos o de las ofrendas ofrecidas a los ídolos. Decían que ellos tenían libertad de comer esos alimentos, ¿sí? Entonces Pablo dice, ¿no soy libre? ¿Acaso yo no puedo hacer eso también? Como apóstol no soy libre, o quizás tengo más libertad que ustedes de hacer algunas cosas. Bueno, pues para aquellos que dudaban que Pablo fuera apóstol, Pablo establece también que él, ¿por qué es que él era derecho? Apóstol, ¿sí? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Para que alguien pueda ser apóstol necesita haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Y Pablo fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en el camino a Damasco? Y además dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Sí? Su apostolado lo podían ver en el hecho de que la iglesia en Corintio fue la iglesia que él fundó, que él estableció, donde él llegó, predicó el evangelio, y todos los hermanos de vosotros, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, la prueba de que soy apóstol son ustedes, les está diciendo, ¿sí? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Sí? Así como la iglesia sostuvo a Apolos, a Pedro y quizás a otros, pues Pablo tenía todo el derecho de ser apoyado, de ser sostenido. ¿Amén? Oh, gracias. Bueno, y luego también la costumbre es pagar a los obreros. La otra razón que Pablo da para ser sostenido, para que el hombre de Dios sea sostenido, es que la costumbre es pagar a los obreros, lo cual ya vimos también. Dice, versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿quién planta viña? Y aquí el apóstol Pablo da tres ilustraciones, ¿sí? Primeramente, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Los soldados no van y pelean y luego regresan y van y buscan un trabajo para sostenerse, ¿sí? O no son soldados en la mañana y en la tarde hacen otro trabajo para sostenerse. No, un soldado espera recibir todo lo necesario, ¿sí? Ya sea comer y beber, vestir y hasta un salario extra, ¿sí? Para su sostenimiento y el de su familia, mientras está, pues, defendiendo al país, ¿no? Así que eso es algo, es una costumbre. Y también dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Los campesinos también, si trabajan para alguien, esperan que cuando se levante la cosecha, reciban algo de la cosecha o del dinero, ¿sí? Y los pastores también, o sea, los que cuidan un rebaño, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño, ¿sí? Alguien que es pastor, cuida las ovejas, espera que al menos se le pague con la leche del rebaño, ¿sí? Así que si ellos trabajan para la obra del Señor, pues todo obrero es costumbre que por su trabajo sea pagado, ¿sí? Así que esa es una segunda razón por la que Pablo está diciendo que el hombre de Dios debe ser apoyado. Y en tercer lugar, una tercera razón que el apóstol da es que es conforme a la ley de Dios. Y nos dice en el versículo 8 al 11, ¿digo esto solo como hombre? Dice, ¿digo esto solamente, es opinión mía? Es como si estuviera diciendo, ¿es esto que le estoy diciendo, estas razones son opiniones mías? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ahora la ley establece, como dice Pablo, la ley de Moisés establece que, que no pondrás bozal al buey que trilla. Los animales esos bueyes se ocupaban para trillar el trigo, ¿sí? Jalaban una piedra que se movía encima del trigo para que se desprendiera la hoja de la semilla, ¿verdad? Y por ese trabajo, pues, al menos si en determinado momento el buey tenía hambre y comía de eso, pues estaba bien, porque estaba trabajando. Sería injusto que ni siquiera tuviera derecho a eso. Ahora dice Pablo, ¿lo dice Dios por los animales? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro, sabemos que Dios tiene cuidado no solamente de los bueyes, sino de todos los animales, ¿sí? Pero dice, o lo dice enteramente por nosotros, ¿sí? Es cierto que Dios cuida de los animales, pero mayormente cuida ¿de quién? De sus hijos, ¿sí? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Más que nada, Dios lo dijo por el hombre, no por los bueyes o las bestias, ¿sí? Sino por el hombre, ¿sí? Así que la tercera razón es porque Dios así lo estableció, está en la ley de Dios, ¿sí? Es la razón que Pablo nos está dando. Y en cuarto lugar, esto es lo que hasta ahorita vimos, o lo que vimos la semana pasada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No preguntas? Bueno.
En cuarto lugar, o la cuarta razón que el apóstol nos da, lo vemos en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Hermana Rosa. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo reportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Gracias. Así que la cuarta razón de Pablo para su derecho a ser sostenido en el ministerio era que al parecer los corintios habían siempre sostenido a sus pastores. ¿Sí? Entonces vamos a poner eso. Otros líderes ejercían ese derecho. Y es que los corintios habían siempre sostenido a sus pastores, ¿sí? Entre los que estaban ahora sosteniendo o habían sostenido se encontraban sin duda Apolos, Pedro, ¿verdad? Como pudimos ver en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Así que como el pastor fundador de la iglesia y como apóstol, Pablo tenía más derecho a su apoyo que los otros, ¿sí? Pero ¿qué nos dice aquí? Pero él no había usado de este derecho, ¿sí? O sea que los corintios le habían pagado a los demás, pero Pablo no había usado de ese derecho, pero también tenía derecho a recibirlo, ¿sí? Dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿sí? Y aquí es lo que les expliqué anteriormente. Pablo, por no ofender, ¿sí? O por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, cuando él llegaba como misionero a un lugar virgen donde no se había escuchado la palabra de Dios o el evangelio de Jesucristo, él trabajaba con sus propias manos para sostenimiento de él y los que le acompañaban. ¿Para qué? Para no poner ningún obstáculo al evangelio. Y dice, sino que lo soportamos todo. La palabra soportamos es que quiere decir sobrellevar algo en silencio, ¿sí? O sea que él, como cuando alguien soporta algo y no se lo dice a nadie, ¿entiende? Lo está soportando, está sobrellevando esa carga en silencio. Así lo llevaba Pablo. Así que Pablo usó el tiempo presente, aquí, soportamos en el tiempo presente, indicando que a lo largo de todo su ministerio, aún hasta el día que les estaba escribiendo a los corintios, él había sobrellevado todo sin quejas, ¿sí? Todo lo que fue necesario para llevar a cabo su trabajo, él calladito, nomás trabajaba y no les pedía nada. ¿Por qué? Porque su acostumbrada manera de vivir de Pablo era negarse a sí mismo, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y ¿qué? Dígame. Bueno, Pablo se negaba a sí, era la costumbre de él negarse a sí mismo, ¿sí? Así que él trabajó haciendo tiendas, tiendas, ¿no? Para cubrir sus gastos mientras predicaba y enseñaba. Pablo pudo decir a los corintios lo mismo que había dicho a los efesios. En Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han ¿qué? Servido. O sea que él trabajó haciendo tiendas para el sostenimiento propio y de los que le acompañaban. Y también dice en 2 de Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para no ser qué? Gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sí? Así que pagar sus propios gastos era una manera de no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pablo tenía todo el derecho de hacerlo, ¿sí? Tenía la libertad de hacerlo, pero también tenía la libertad de no hacerlo. ¿Sí? Y es es como Pablo está ilustrando el principio que estableció en el capítulo anterior, ¿sí? En su propia persona. Pablo no quería que nadie pensara que estaba en el ministerio por amor al dinero o para disfrutar de una vida fácil. Y eso pues fue una práctica que sin duda era importante para la obra de Pablo, por lo que les expliqué, ¿verdad? De que él era el primero, era misionero y no quería dar a entender eso, que solamente estaba en el ministerio por el dinero. Además, recuerden que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Y los gentiles no tenían conocimiento de la ley de Dios. Los judíos sí tenían conocimiento de la ley de Dios, pero los gentiles jamás habían escuchado acerca de la ley de Dios, ¿sí? Así que no conocían las escrituras. Los judíos estaban más familiarizados con apoyar a sus ministros, a sus sacerdotes, a los, por ejemplo, los levitas que servían en el tabernáculo, en el templo, pero los gentiles no tenían ningún conocimiento. Y Pablo fue misionero, misionero a los gentiles. Por tal razón, pues era más importante, ¿verdad? Ahora, claro que hoy, en este tiempo, pues también la iglesia debe de sostener a los misioneros, ¿sí? Por la misma razón, porque un misionero que va a un campo nuevo, pues todavía no hay nada establecido, no puede llegar y empezar a pedir sostenimiento, ¿sí? Así que los hermanos deben sostenerlo, no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos, si van en algún campo nuevo como misioneros, ¿sí? Hasta que la iglesia en ese lugar se establezca y entonces sí, ¿sí? Los mismos hermanos de esa iglesia establecida por ese misionero empiezan a apoyar al misionero o a cualquier persona que sea puesta ahí como pastor. Amén. Ahora pues siempre tenemos que tener cuidado de que el dinero que damos sea pues bien usado, ya que si somos cautelosos, dice ahí el dicho del mundo, ¿verdad? La burra no era arisca, ¿verdad? Algo así. O por unos pierden otros, ¿sí? Porque hay personas que sí lo hacen por negocio. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? También como administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser buenos administradores y no dar el dinero a cualquier persona que pida dinero solamente por
pedir dinero si no es que realmente está llevando a cabo un ministerio verdadero, ¿sí? Porque por esa razón es que hay mucha gente renuente, y no solamente aún los creyentes, sino mucho más los que no son creyentes. Y por supuesto, alguien que no es creyente no debe estar obligado a ofrendar, ¿sí? Alguien que viene de visita a este lugar, pues también no debe sentirse obligado a ofrendar, ¿sí? Porque ese es algo que nosotros como creyentes debemos de hacer. La iglesia debe de cubrir esos gastos de la iglesia local. Amén. Así que, porque pues de alguna u otra manera resulta algo ofensivo imitar a las personas a que acudan a Cristo y al mismo tiempo que pedirles de su dinero, ¿sí? No, es hasta que la persona sea instruida, cree en el Señor y entonces sea un miembro de la iglesia que entonces puede ofrendar. Amén. O debe de ofrendar. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No preguntas? Bueno. La quinta razón que el apóstol Pablo nos da aquí para apoyar al hombre de Dios es que es un modelo universal. ¿Qué dice el versículo 13, hermana Susi? De hacer bien. No, capítulo 9, 13. Primera de Corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Hasta ahí. Así que aquí tenemos la quinta razón que Pablo da para ser sostenido por las iglesias a las que sirve. Es que esa había sido esto, ¿verdad? Ha sido la pauta universal desde la fundación del sacerdocio en Israel, ¿sí? Es un modelo universal podemos decir, en el pueblo de Israel. Sí, los judíos estaban muy bien instruidos en eso. Los sacerdotes, o sea, los que trabajan en las cosas sagradas, eran sostenidos por los diezmos de las cosechas y de los animales, así como también por los sacrificios de las personas a las que ellos ministraban en el templo, ¿sí? Y antes de eso, aún en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios estableció que los sacerdotes y una tribu, la tribu de los levitas, no debían de salir a trabajar, sino a de atender ¿qué? El tabernáculo. Y las 11 otras tribus tenían que aportar para el sostenimiento de esa tribu y de los sacerdotes. Ahora, vamos a leer. Voy a leer yo y ustedes me siguen con su vista. En Números 18:8. 18:8 al 24 de Números. Y esto es a lo que se está refiriendo Pablo, que es un modelo universal, era un modelo universal en el pueblo de Israel. Dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar
será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. ¿Ven? Todo lo que es para el sacerdote y sus hijos. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Sí? Ahora también, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en la casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Sí? Así que era un modelo universal en el pueblo de Israel, que el sacerdote y los levitas, todo lo que el pueblo traía como ofrenda a Jehová, pues era para ellos. ¿Sí? De esa manera ellos se sostenían. ¿Sí? Así que, y también aún antes del sacerdocio iniciado por Aarón, Abraham dio diezmos ¿a quién? A Melquisedec, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 14, 18 al 20. ¿Por qué? Porque ellos sirven al altar como una forma de vida dedicada a Dios. Había que proveerles de su sustento. Así que aquí dice, la quinta razón que Pablo está dando es que era un modelo, ¿qué? Universal. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. Entonces eso se puede aplicar hoy, que por ejemplo los diáconos o los ministros de las alabanzas reciban parte de la ofrenda. Sí, todos los que sirven en la casa del Señor.
Y también he visto en ciertas iglesias que contratan a músicos y vienen y les pagan. ¿Eso también es correcto? Eso, Dios les dio ese don o talento para honrar a Jehová y entonces están cobrando algo que no es de ellos. Bueno, sí, creo que podríamos decir que no por la razón de que se ha abusado de eso, ¿sí? Pero hasta cierto punto, si se invita a alguien, la iglesia debería pagar por los viáticos y la estancia, ¿sí? Principalmente por los que vienen a compartir la palabra de Dios. Claro, los músicos pues también si vienen a servir, también la iglesia debería proporcionar los viáticos. Pero eso es diferente a que, por ejemplo, que el pastor sea sostenido, o sea, los que están en la iglesia local. De continuo, sí. Que precisamente era a lo que se está refiriendo Pablo aquí, que los sacerdotes y los levitas de continuo era su trabajo. O sea, ellos no trabajaban en ninguna otra cosa que no fuera atender el tabernáculo o el templo. Y por lo tanto, pues sí el pueblo tenía que sostenerlos. Estaban en su derecho, ¿verdad? De que el pueblo los sostuviera, ¿verdad? Sí, ellos estaban en su derecho. Sí, aunque Pablo, No porque ellos lo hubieran pedido, sino porque así Dios lo había establecido. sí, estaban en su derecho. Más sin en cambio Pablo dijo que él no, porque no quería hacer carga para los hermanos, por eso es que trabajaba. Entonces, Él optó no hacerlo porque él fue a los gentiles. Pablo fue a los gentiles y los gentiles no conocían lo que acabamos de leer, ¿sí? Ellos no sabían acerca de los estatutos que Dios había establecido para el pueblo de Israel en cuanto a sostener a sus sacerdotes y los levitas, ¿sí? Así que por eso Pablo optó por no hacerlo, para no ser gravoso a aquellos que vinieran a escuchar el Evangelio. sí, entonces volviendo a la pregunta de la hermana de que en otras iglesias pues les pagan a los músicos. Entonces, para mi punto de vista no está bien, porque como usted dijo, ahí es donde viene el abuso. Uh-huh. Y yo tocante a mi pregunta, lo mío es de que a los levitas allá para los judíos en Israel, ahorita en este tiempo creo que ellos no diezman, aunque para ellos es la ley que traigan su diezmo, ¿verdad? Y para ellos creo ahorita no diezman. ¿Usted qué sabe, qué noticia tiene de eso? ¿De los levitas? Sí, del pueblo de Israel que Bueno, cuando los romanos destruyeron el templo, se perdió, porque los judíos llevaban un récord, ¿sí? Recuerden que la tierra se heredaba dentro de la misma familia, ¿sí? Pero cuando el templo fue destruido, los récords fueron destruidos. Así que ahorita los judíos no saben de dónde vienen, o sea, de qué tribu vienen. Se perdió el registro, podríamos decir, ¿sí? Y que es otra cosa que también ya no tienen. Pero antes mantenían ese registro. Para ellos era muy importante, ¿sí? Porque aún si por ejemplo, usted tenía un terreno y se quedaba sin dinero y lo tenía que vender, a los 7 años lo podía recuperar, ¿sí? Pero si se pierde el registro de eso, pues ya no lo podía reclamar, ¿sí? ¿Sí me entendió?
Pues no está bien clara mi pregunta. Mi pregunta es de que no diezman ellos, creo, en la actualidad. ¿Quién? Porque en los judíos. Porque aunque ellos fue ley, dentro de la ley, ellos me parece que no están diezmando el día de hoy. Bueno, pues ustedes saben que el judaísmo ya es una religión falsa. ¿Sí? Lo que antes era antes de Jesucristo, pues era la religión de los judíos, lo que Dios había establecido. Pero cuando los judíos no aceptaron a Jesucristo, entonces su religión pasó a ser una religión ¿qué? Falsa, ¿sí? Porque no la vieron como continuidad, sino que la rechazaron completamente, porque rechazaron a Jesucristo. Y ustedes ven el rechazo tremendo, que aún crucificaron a Jesucristo por blasfemos. ¿Sí? Lo acusaron de ser de blasfemar. Entonces de ahí para acá, a pesar de que antes de Jesucristo ya se habían desviado, ¿sí? Porque el hombre le había agregado muchas leyes a la ley de Dios. Ya era más, precisamente fue lo que Jesús siempre les estuvo echando en cara a los religiosos, ¿sí? Que ya se habían apartado de la ley de Dios. Y mucho más cuando no aceptaron al Hijo de Dios, pues ahorita el judaísmo es una religión falsa. ¿Sí? Porque si no aceptan, todo movimiento que no acepte, o toda persona que no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador o como Dios, pues es falso, ¿sí? Y por lo tanto el judaísmo ahorita es una religión falsa. Entonces, en este día pues no diezmamos, damos ofrenda lo que podamos dar o los que nazca en nuestro corazón. Y de esa ofrenda el pastor y los músicos pueden repartirse la ofrenda como... Bueno, los músicos pueden recibir si viajan de un lado a otro, pero los que trabajan, o sea, si una persona no trabaja en ninguna otra cosa más que en la iglesia, pues debe ser ¿qué? Recompensada. Pero, por ejemplo, un músico que nomás toca los días domingo, pues, y tiene su trabajo, pues no necesariamente necesita recibir pago de la iglesia. ¿Sí? Uh-huh. Claro que si se invita a alguien de afuera, pues sí, la iglesia debería cubrir los gastos. Pero a veces se invitan solos. Y yo por eso le decía que de mi punto de vista yo no lo veo bien que se le esté diciendo. Bueno, si se invitan solos no, ¿verdad? Porque hay muchos por ahí que andan de evangelistas, que realmente no son evangelistas, ¿sí? Por eso aquí no recibimos, a mí cada rato me llaman, pero no los aceptamos o no los acepto porque, o sea, realmente no son evangelistas en el término bíblico, ¿sí? Un evangelista es aquel que trabaja con el pastor, bueno, con el pastor local, ¿sí? Si tiene el don de evangelismo, lo que hace es ir afuera a trabajar, ¿sí? Y atraer a las personas, ¿sí? El trabajo del evangelista es ir afuera, traer a las personas que quieren escuchar del evangelio, o que han aceptado a Jesucristo a la iglesia. ¿Para qué? Para que el pastor, ¿qué? Los alimente, ¿sí? Ese ha sido el proceso siempre, o el que estableció, por ejemplo, Pablo, él era el evangelista, el misionero. Él iba a lugares donde no se había predicado el evangelio. Formaba un grupo de personas ahí que se hacía la iglesia, pero él no se quedaba como pastor. Él de ahí
ponía un pastor y los hermanos ahí pues lo apoyaban, ¿sí? Así que Pablo iba, establecía un grupo de personas y ahí se establecía la iglesia, ¿sí? Hoy en día una persona que diga que es evangelista es lo que debería de hacer de acuerdo la escritura, ¿no? De traer a las personas y dejárselas trabajar conjuntamente con el pastor, ¿sí? Los apóstoles en Hechos dijeron, hey, nosotros no nos vamos a encargar de darle comer a las personas, porque nosotros nos vamos a encargar ¿de qué? De la oración y ¿de qué? Y de la palabra, ¿sí? Ese es el trabajo del pastor, ¿sí? Así que el evangelista trae las personas a la iglesia y el pastor ¿qué? Las alimenta. El trabajo del pastor es alimentar a las ovejas. Amén. Así que esos evangelistas ambulantes no hacen eso. ¿Qué hacen? Ellos lo hacen por negocio, ¿sí? Vienen, dan su mensaje y esperan dinero o traen sus cosas para vender. O sea, ese no es el trabajo de un evangelista, ¿sí? Lo mismo los músicos ambulantes, ¿sí? También no lo hacen para... es negocio para ellos, ¿sí? Entonces, un pastor que tiene su trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, no va a estar viviendo de la ofrenda, ¿verdad? Bueno, para el pastor es opcional. Si él quiere, sí. Y si no, no. ¿Sí? Como en mi caso, yo desde el principio opté por no recibir nada. ¿Sí? Pero aquel que se dedica a la obra que es pastor, pues sí tiene derecho. Es lo que está haciendo aquí. Siempre y cuando esté alimentando, ¿qué? A las ovejas. ¿Sí? Porque hay algunos que nomás están viviendo de las ovejas y realmente no les interesa enseñar la verdad, ¿sí? Nomás enseñan de sus opiniones o de lo que ellos piensan que dice la palabra de Dios, pero el pastor nomás se debe de dedicar a explicar lo que está escrito, ¿sí? Ella dijo, y todas las preguntas son buenas, ¿verdad? Uh-huh. Hay que analizarlas, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ella, la que hizo es que, entonces, por ejemplo, los pastores que trabajan de lunes a viernes, que si son aptos para que tomen de las ofrendas. Pero lo que yo tengo entendido es que el pastor que va a tomar de las ofrendas es que se va a dedicar directamente a trabajar en la obra y para la obra, para Dios. Para mí son los que están en su derecho de que la congregación los sostenga o tomen de las ofrendas. Pero el pastor que trabaja los 6 días, como dijo Elizabeth, pues no tienen el derecho porque pues están dedicando más tiempo a su trabajo. Bueno, tienen derecho hasta cierto punto, ¿verdad? Es lo mismo, es como... porque todos modos trabajan en la iglesia, ¿sí? Pero claro, tiene más derecho alguien que no tiene un empleo, ¿sí? Que pues no tiene otra manera de sostenimiento, ¿sí? Opción. Sí, sino que solamente trabaja de lleno en la iglesia, ¿sí? Porque esa sería su única forma de sostenimiento. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó contestada la pregunta o no? ¿Sí? Para mí sí. Bueno. Muchas veces
pues, en este caso yo digo, para mí sí fue contestada, pero tal vez para otros no. Queda uno inseguro. Porque, pues, como dice el refrán, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, está bien para mí. Ok. Y la última razón que el apóstol Pablo dio para que el hombre de Dios sea sostenido o apoyado es que Jesús lo ordenó. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14, hermana Araceli? Sí. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta ahí. Así que Pablo también tenía el derecho de solicitar que lo apoyaran porque el Señor así lo había dicho. O sea, el Señor lo respaldaba. Jesús respaldaba ese principio. ¿Sí? Por eso dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan ¿del qué? Del Evangelio. Así que tanto la ley de Dios como el Hijo de Dios enseñan que sus profetas, maestros y ministros deben ser pagados por su dedicación a la obra del Señor. La enseñanza del Nuevo Testamento concuerda, reitera lo que el Antiguo Testamento decía, ¿verdad? Y puede ser que Pablo se estuviese refiriendo a las instrucciones que les dio a los 70 cuando los mandó a predicar, ¿sí? Allá en Lucas 17 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Sí? Así que quizás Pablo se está refiriendo a lo que Jesús dijo ahí o a una enseñanza que no tenemos registrada por escrito. Pero tal vez Pablo recibió revelación directa de Jesús. ¿Sí? Así que el Señor Jesús manda a sus seguidores que sostengan a los que ministran, pero también no manda a los que ministran que acepten la ayuda. Y ese fue Pablo, ¿verdad? No, él decidió no aceptar la ayuda por no poner obstáculo al evangelio. ¿Sí? Así que Pablo no la quiso, él tenía el derecho, tanto como cualquier otro, y más aún que la mayoría, pero por amor del evangelio, por el bien de los hermanos y por el bien del amor, limitó con gusto esa libertad. ¿Sí? Y es precisamente el principio que Pablo está ilustrando, que él tenía el derecho por todas estas razones de recibir ayuda. Y él decía, hey, ustedes, o sea que aunque tengamos derecho de algunas cosas, no necesariamente tenemos que reclamarlo. ¿Sí? Podemos negarnos, ¿no? Dice, no, es que a mí a veces los hermanos pueden ser así, no, es que por derecho a mí esto y aquello. Hey, si el reclamar tu derecho ofende a alguien más, hey, no lo hagas. Y fue precisamente lo que Pablo está ilustrando aquí. ¿Sí? Él estaba en todo su derecho de pedir ayuda, de que lo ayudaran, lo apoyaran en su ministerio, pero él decidió no hacerlo. ¿Sí? Negó esa libertad. ¿De qué material hacían las tiendas? De las pieles de los animales. Las tejían unas con otras hasta que estaba grande la tienda, ¿verdad? La lona.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, A ver. yo personalmente, hablando de mí, he visitado iglesias y luego, bueno, una iglesia, y he notado que el pastor tiene carro nuevo, sus hijos tienen carros nuevos del año, y cuando hago las calculaciones digo, no tienen con sus trabajos para poder pagar eso. Entonces yo pienso, ¿No tienen ¿cómo? para qué? como sus trabajos no les pagan lo suficiente para que toda la familia tenga un carro nuevo cada uno. Entonces mi pregunta ¿es malo que yo me fije en eso? Que tal vez lo más probable es que estén usando la ofrenda para pagar sus carros. ¿O cómo es malo que yo diga, no creo que eso sea bien? ¿O debo nomás dejarlos pues administrar su dinero como quieran? Yo creo que el pago que deben de recibir es lo suficiente para cubrir sus gastos, no para los lujos, ¿sí? Pero ahí es donde vemos cómo administran las personas su dinero, ¿sí? Porque, miren, el dinero es una medida de la espiritualidad. ¿Cómo usemos el dinero? Demuestra cómo vivimos la vida espiritual, ¿sí? Si utilizamos el dinero si despilfarramos el dinero, por seguro que así somos en lo espiritual, ¿sí? Si nomás queremos lujos y todas las cosas, lo mejor de todo, también da una indicación de cómo está nuestra vida espiritual, ¿sí? O sea que el dinero es un indicador de nuestra espiritualidad. Por eso es que la Escritura habla mucho acerca del dinero, ¿sí? Y no es que el dinero sea malo. La palabra de Dios dice que el dinero no es malo. Lo que es malo es ¿qué? El amor, la codicia. Miren, la codicia gobierna a toda la gente en este mundo. La codicia sobre el dinero, la codicia sobre el poder, es tremendo. Así que el dinero es un indicador de nuestra espiritualidad. Así que si vemos esas cosas en algunos hermanos, luego decimos, no, pues es que este hermano nomás está enfocado en lo material, ¿sí o no? O sea, su actitud, la actitud de la persona se ve claramente en cómo una persona administra su dinero. Amén. De fijarse en la actuación de ellos. Siempre debemos fijarnos en todo. O sea, por eso es que en algunas iglesias, en algunos movimientos dicen, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Sí o no? O sea, usan no juzgues para no ser... No, la palabra de Dios nos dice que juzguemos. ¿Sí? O sea, juzgar es examinar. A lo que se refiere ahí es que debemos de examinar, ¿sí? A lo que no debemos de hacer es juzgar en cuanto a condenar, ¿sí? No es para nosotros condenar, pero sí es de nosotros ¿qué? Juzgar en el sentido de examinar, ¿sí? Así que el creyente debe de, y por esa razón, miren, hoy en día hay muchos creyentes que se toman todo lo que el predicador dice, porque no examinan, no juzgan. O sea, si el pastor dice una cosa, pues el pastor lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo y pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? No, hay que examinar, hay que juzgar. Siempre tenemos que estar juzgando, en el sentido de estar examinando. Ya sea, si se está predicando algo,
Hay que ver, hay que examinar si eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que no debemos de hacer es condenar. Eso le pertenece solamente ¿a quién? A Jesús, ¿sí? A Dios. A nosotros no nos pertenece esa manera de juzgar que es condenar. Pero lo demás es, sí. Por eso tenemos que ver, examinar. Y no solamente a los demás, sino también ¿a qué? A nosotros mismos. No quiere decir que traigan mira, no quiere decir que traer un carro nuevo sea malo. Si somos buenos administradores y podemos, está bien. Lo que está mal es cuando una persona no tiene ni para comer, pero trae un carro nuevo. ¿Sí o no? O sea, dentro de la perspectiva de saber administrar el dinero, hay que vivir de acuerdo. Miren, hay que vivir con lo que ganamos o con menos de lo que ganamos. Nunca deberíamos gastar más de lo que ganamos. Pero la sociedad de hoy, la mentalidad de hoy es esa. Por eso es que la mayoría de la gente está metido en deudas. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de las deudas. ¿Sí o no? ¿Por qué nos dice que no nos debemos de endeudar? Porque el que se endeuda es esclavo ¿de quién? Del que le presta, ¿sí? Y por eso nosotros mismos nos esclavizamos. Dicen que la esclavitud se terminó, pero no es cierto, solamente cambió. Antes los amos le pagaban la comida, el lugar donde vivían, todo a las personas que trabajaban para ellos. Pero ahora, después de eso se terminó, pero ahora la misma gente se esclaviza cuando gasta más de lo que gana. ¿Eh? Así que si un hermano trae un carro nuevo, ¿verdad? Pero pues lo puede comprar, lo puede pagar, y no es su prioridad arriba de otras cosas, está bien, o sea, es un gusto, es algo que tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Y también si se quiere esclavizar al banco, pues también es su derecho, ¿no? Pero ahí va a decir, hey, eso no está bien porque por traer un carro nuevo, estás desatendiendo a tus hijos, no están recibiendo pues la alimentación que necesitan, el vestido que necesitan, el lugar donde deben vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están más enfocados. Es cuestión de prioridades, ¿eh? Así que eso lo podemos ver, ¿eh? Eso lo podemos ver. Además, también la actitud del que compra el carro nuevo, ¿lo está comprando porque lo necesita realmente o por solamente quedar bien delante de los demás? Porque mucha gente nomás quiere eso, ¿verdad? Quiere verse mejor delante de los demás. ¿Sí o no? O sea, por el orgullo, por quedar bien. Así que tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Por qué quiero un carro nuevo? ¿Se acuerdan de las preguntas que debemos de hacernos? ¿Lo necesito? Porque pues cualquier carro bueno nos puede llevar de punto A a punto B. Amén. Yo tenía una pregunta de lo que dijo la hermana Elizabeth. Ajá. De eso yo pienso, y luego la mesa directiva que no está ahí para darle al pastor lo que le corresponde nada más y no tome más de lo que debe. Sí. Digo, porque si trae carro y no está sacando más, a él ya se le dio su parte. Si tiene lo que tiene es porque, como dice usted, se está administrando bien. Uh-huh. Porque cuando está la mesa directiva son muchos los que están involucrados en la administración del dinero.
entonces ya son muchos los que están haciendo algo malo. Pienso que de todos esos ha de haber uno que no está de acuerdo y es el que haría algo para que el pastor no tome más de lo que le corresponde. Oh, sí, es que hay iglesia, de acuerdo sí, es que de acuerdo a cómo la iglesia se gobierna, porque la iglesia por sí mismo tiene, bueno, actualmente cada iglesia tiene su propio gobierno interno, ¿sí? Si el pastor es la máxima autoridad ahí y no hay nadie más, pues es donde muchas veces ocurre ese, ¿cómo se dice? Ese abuso. Sí, porque nadie le está limitando al pastor qué es lo que está gastando, qué uso le está dando al dinero. ¿Sí? Pero cuando se establece una mesa directiva, pues todos los gastos y el dinero se ve ahí y cuánto sale para una cosa, para otra y para otra. ¿Sí? Así que no solamente es una persona, sino es los ancianos, los pastores de la iglesia que hacen un concilio y establecen a dónde va a ir ese dinero. ¿Sí? Así que existen más abusos donde no existe eso. ¿Sí? ¿Contestada su pregunta? El tesorero es el que tiene todo, el pastor ni lo ve, él lo ponen y ahí se queda y el tesorero agarra y ahí lo tienen ellos, pues. Claro, como la secretaria que está anotando cuánto entró y cuánto salió. El pastor, yo pienso que supone que no tiene ni que ver si hay o no hay. Él lo ofrendaron, ahí está, la tomó el tesorero y el pastor está como a un lado. Yo sí miraba que así es, pues, en las iglesias. No sé Oh, sí, en algunos si lugares son sí es. Y así debe de ser para que no haya esa tentación. ¿Sí? Aunque sabemos eso de que en cualquier institución, sea religiosa o corporal, ¿verdad? Hay ese sistema de mesas directivas, presidente, secretario, tesorero, y es bueno para que todo camine bien y la iglesia e instituciones estén bien, estén a gusto. Eso es bueno, lo veo bien. el tesorero, pero el secretario también sabe. No nomás el tesorero va, yo sé, el secretario también sabe cuánto entró y cuánto salió. Ahí hay más gente involucrada. Oh, sí, hay menos probabilidad de que se le dé mal uso al dinero. ¿Sí? Porque ya no es una sola persona, sino son varios los que están decidiendo sobre. Y además no es una persona que tiene, ¿cómo dice? La autoridad completa y que no es un dictador, pues. Ustedes saben que cuando hay un dictador, pues el dictador dice y hace y así es, ¿eh? Y él dispone y hace y así es. Nadie le dice nada. Pero ya cuando hay una mesa directiva, o sea, formada de los mismos miembros, de los mismos pastores, pues ya hay más balance, ¿sí? Y hay menos probabilidad de que sucedan esas cosas. Aunque también el tesorero se puede ir con todo el dinero, ¿eh? Lo que iba a explicar o exponer, aún así, habiendo todo eso, hay fraude. Oh, sí. Entonces es que los miembros, lo que sea, deben estar atentos y pedir un balance cada mes, ¿verdad? Para que más o menos caminen las cosas bien, porque sí, aunque hay secretario y tesorero y presidente, decía, porque pues yo he visto tantas cosas, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, aún así hay fraude, entonces por eso es necesario, ¿verdad?, que se hagan las juntas de la iglesia o del comité para que más o menos caminen las cosas bien, ¿verdad? Que le digo, aún así hay fraudes. Y como ahorita... No, sí, por eso también la mesa directiva debe escoger quién va a ser ¿cómo se dice? El tesorero, el secretario, ¿verdad? Y más que nada cuando hay varios pastores, pues también
los ancianos o los pastores, también pues ya no es tanto de la iglesia, ¿verdad? Sino es más que nada de la mesa directiva. Y pues la congregación pues ha puesto su confianza en esa mesa directiva, así que lo que haga la mesa directiva está bien para la iglesia, ¿sí? Sí, porque la mesa directiva tiene que ser por votación. Bueno, cuando se instituye, sí, ¿verdad? Pero dependiendo cómo se establezca el gobierno dentro de la iglesia. O sea, no todas las iglesias se gobiernan de la misma manera. Algunos sí, la congregación toma todas las decisiones, ¿sí? Y siempre es por votación de la iglesia. En otros lugares es la mesa directiva. La mesa directiva que al principio se escogió por la iglesia, por la congregación, pero ya después la misma mesa directiva puede hacer sus elecciones, ¿sí? Sí, O sea, depende cómo se haya establecido el gobierno en la iglesia. O sea, ahí es otra cosa que la Biblia no nos especifica cómo, ¿verdad? Sino que usando los principios que están en la Biblia podemos establecer un gobierno, ¿sí? Como cuando la iglesia se estableció después de Pentecostés, los pastores, maestros, eran los apóstoles, ¿sí? Ellos recibían todo bueno, inclusive Jesús con sus discípulos, Jesús también tenía un tesorero, ¿se acuerdan? ¿Quién era el tesorero? Judas, ¿verdad? Así que Judas era el que estaba encargado del dinero. Ahora, ¿a Judas quién lo escogió? Como tesorero. Jesús. Miren, bueno, es que Judas, si lo escogieron como tesorero, es porque externamente tal vez Judas traía ¿cómo se dice? Era conocido por ser buen administrador, ¿sí? O sea, externamente. Lo que tal vez los discípulos, porque es más, cuando se dijo Jesús que alguien lo había traicionado, en el menos que pensaron los otros discípulos, ¿fue en quién? En Judas. Ellos todos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pero nunca dijeron, de seguro es Judas. ¿Verdad que no? No, ninguno de ellos dijo, pues el que posiblemente traicione a Jesús, pues es Judas, ¿sí? No, Judas era el tesorero. Era en el que menos pensaban que fuera el traicionero y es en el que menos pensaban que fuera el defraudador, ¿sí? O sea, porque externamente Judas daba o actuaba muy bien, o era muy buen administrador. El único que sabía era Jesús, ¿sí? Porque Jesús conoce la mente y el corazón del hombre. Pero los otros discípulos ni cuenta se daban de la maldad de Judas, ¿sí? De la actitud de Judas hacia el dinero y hacia Jesús también. O sea, de esa manera puede engañar el hombre al hombre, pero a Dios nadie lo puede engañar, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos y vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta mañana de la escuela dominical. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos.